Buen día, soy el doctor Nestalí Ricardo Muñiz Quintero, alumno del máster en pared abdominal. Soy cirujano general con adiestramiento en laparoscopia avanzada y hoy hablaré sobre el manejo de la hernia inguinocrural en urgencias. Algunos de los hitos más importantes en la historia de las hernias datan de hace casi 4.000 años antes de Cristo. En Grecia, hace 400 años, se describe la taxis como el tratamiento para la estrangulación herniaria. En Roma, describen la necesidad de operar las hernias siempre que exista dolor y estrangulamiento. Podemos decir que la cirugía herniaria urgente fue descrita y reportada en la vieja Europa durante el Renacimiento. Pierfranco, para 1556, realiza la primera descripción y cirugía de una hernia estrangulada. Para 1888 se realiza la primera descripción de la resección intestinal con anastomosis primaria por hernia estrangulada. Pese a la diversidad técnica, nadie especifica un tratamiento de la hernia en urgencias. La Sociedad Europea de Hernias define el encarcelamiento como la incapacidad para reducir la masa herniaria al abdomen y el estrangulamiento como el compromiso del aporte circulatorio al tejido herniado. La hernia encarcerada sigue siendo en nuestros días una frecuente causa de obstrucción intestinal, requiriendo un tratamiento urgente hasta en el 2% de los casos y 15% requieren resección intestinal. La mortalidad se ve incrementada si lo comparamos con el riesgo de una cirugía programada. Al revisar los factores de riesgo asociados, se han reportado al género femenino la presencia de hernias femorales derechas y antecedentes de hospitalización por hernia inguinal. Otros factores que incrementan la morbimortalidad señalan, por ejemplo, a un paciente mayor de 65 años con síntomas prolongados, que al llegar a urgencias hay retraso en su tratamiento o que él decide no tratarse a tiempo por cualquier razón, incluyendo la falta de seguridad médica. Algunos llegan con oclusión intestinal o con síntomas de varios días de evolución, o son portadores de comorbilidades que los sitúan en un riesgo ASA 3 o 4. En este estudio con 249 pacientes se encontró correlación estadística relacionado al comparar el retraso en el abordaje del paciente que ya se encuentra en el área de urgencias con la necesidad de resección intestinal, por lo que a pesar de los avances tecnológicos, debe usarse la exploración física para alcanzar un diagnóstico precoz de esta patología, evitando pruebas diagnósticas que retrasen el tratamiento. En este estudio, con 259 pacientes adultos mayores sometidos a una reparación herniaria, concluye que la cirugía urgente para la hernia complicada contiene factores de alta morbimortalidad y sugiere el uso de índices de comorbilidad para predecir complicaciones y mortalidad, seleccionando bien a los pacientes que deben entrar a quirófano urgente o programado. Independientemente de todas las pruebas diagnósticas disponibles en la literatura, se hace hincapié en los signos locales y sistémicos que nos hagan sospechar en el estrangulamiento e isquemia, así como descartar diagnósticos diferenciales. Se recomienda solicitar la ecografía buscando datos adicionales para oportunamente entrar a quirófano en aquellos casos en donde exista duda alguna, particularmente en mujeres, hernias femorales y adultos mayores. El papel de la ecografía en este contexto será identificar con una precisión de hasta el 97% alteraciones patológicas. Los biomarcadores descritos con mayor sensibilidad y especificidad son el dímero D, la fosfoquinasa. Aunque existen otros con menor valor predictivo, no dejan de ser útiles en el algoritmo de manejo. No hay descrita una clasificación específica para las hernias inguinocrurales complicadas, así que se recomienda usar la clasificación de la Sociedad Europea de Hernias para describir la localización del defecto y quizás agregar en el resumen quirúrgico el compromiso vascular y el contenido del saco. La Sociedad Europea de Hernias recomienda fuertemente que se debe de hacer un buen triage determinando a quién debe entrar a cirugía urgente y a quién preparar para un procedimiento programado en los próximos 30 días, que son los de mayor riesgo de complicación cuando se opta por un manejo conservador. No existe aún un consenso que describa cuál es el tratamiento específico o qué abordaje usar para las hernias inguinoescrotarales urgentes. Aún existe evidencia débil y se requieren más pruebas randomizadas controladas, lo que nos hace abrirnos a las siguientes preguntas y personalizar el tratamiento a un manejo conservador o no, uno abierto o laparoscópico, uno por vía anterior o posterior, anatómico, con malla, y prepararnos para realizar una revisión sistemática de la cavidad, así como tener en mente la posibilidad del manejo con resección intestinal. En algunos estudios, como el de Cervantes Castro en 2011 en México, se describen algunos casos tratados con reparación preperitoneal y malla más laparotomía exploradora, encontrando las presentes ventajas. En este reporte, con relación al uso de la laparoscopía, se encuentran ventajas dentro de las que destacan la importancia de seleccionar bien al paciente, un potencial menor de riesgo de hernia postincisional, la reducción herniaria bajo visión directa y la valoración de la viabilidad intestinal. Sin embargo, las desventajas serán la necesidad de adiestramiento en TAP y el uso de anestesia general. Históricamente se han descrito algunas series que reportan mortalidad de hasta el 33% al no colocar malla, y se ha encontrado evidencia de que el uso de malla tiene una mortalidad baja, una recurrencia razonable y el riesgo de una infección de sitio quirúrgico es comparable con el de cualquier procedimiento limpio contaminado. Y en este estudio se concluyó que la resección intestinal no debe ser usada como contraindicación para la reparación con malla en casos de estrangulamiento.
Por otro lado, la Sociedad Europea de Hernias describe que siguen siendo pocos los estudios al respecto de evidencia débil y la recomendación internacional es usar mallas de poro ancho, monofilamento, considerando el beneficio en casos de contaminación quirúrgica y usarlas siempre que no haya estrangulamiento o resección intestinal. Este estudio encontró que la infección del sitio quirúrgico no varió mucho entre los grupos, aunque sin diferencia estadística, y que al revisar cultivos luego de 3 días de la cirugía de igual forma no hubo alguna diferencia estadística ni variación en los resultados, lo que concluye que es seguro usar mallas en pacientes con resección intestinal. La reducción manual o taxis, descrito como uno de los primeros tratamientos de la historia de las hernias, persiste como uno de los tratamientos de primera línea en casos donde la cirugía no está disponible, incluyendo situaciones como la pandemia, la guerra o la falta de recursos quirúrgicos. Aunque la cirugía urgente sigue siendo el principal tratamiento de la hernia estrangulada, el manejo con una buena técnica de taxis es útil hasta en el 70% de los casos de encarcelamiento, como lo marcan los algoritmos recomendados en esos 2 artículos originales. El algoritmo propuesto por Paulack en Reino Unido implica que la taxis debe realizarse únicamente en pacientes con encarcelamiento herniario, dentro de una ventana de las primeras 24 horas del cuadro doloroso, en ausencia de síntomas o signos de estrangulamiento, y usar una suficiente dosis de morfina y benzodiazepinas para el procedimiento. El ultrasonido puede ser de utilidad, reportándose un incremento en el éxito de taxis, reduciendo el riesgo de una cirugía urgente de un 10 a un 2%, además de ayudarnos a valorar el contenido herniario y su posible viabilidad. En cuanto al uso de antibióticos profilácticos, existe una evidencia fuerte con respecto a su utilización en este tipo de cirugías. Sin embargo, dependerá del grado de contaminación y la guía no describe cuáles, y esto, así como el tiempo de duración, es variable entre varios estudios. Estas son mis conclusiones. Muchas gracias por su tiempo y estoy a sus órdenes.